saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal con el que repasamos aquí en el canal diocesano de televisión la actualidad más reciente de la Iglesia diocesana que peregrina en Toledo. Les invitamos a que tomen parte en esta hora escasa en la que les ofrecemos los temas más noticiables que han tenido que ver con nuestra iglesia local. Y lo hacemos con la misma cautela de siempre, la de prevenirles que hay mucha más iglesia de la que sale en estos noticieros, porque lo mejor de todo lo que se hace al servicio del Evangelio crece de noche y en silencio, como la hierba. Con todo, esperamos que esta selección que hemos realizado sea de su agrado. Pasen y vean. El señor arzobispo presidió la misa de Santo Tomás de Villanueva, patrono y titular de nuestro Seminario Menor Diocesano, en la capilla de la casa en la que se forman los niños y adolescentes que maduran su vocación sacerdotal. Don Francisco presentó al santo arzobispo de Valencia como el hombre que brilló hasta su muerte por su caridad pastoral tras las huellas de Cristo, el buen pastor. Tomás de Villanueva, obispo en salida, escuchó la voz del buen pastor, la acogió y se mantuvo en fidelidad plena a Cristo hasta el final. La Iglesia celebra la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, patrón y titular del Seminario Menor de nuestra diócesis. Y acompañado por los formadores, profesores y seminaristas, lo ha celebrado el señor arzobispo de Toledo, en la capilla de este centro. Ante el Evangelio del Buen Pastor, don Francisco Cerro ha explicado que Santo Tomás de Villanueva fue un obispo que destacó por su cercanía y formación, que supo dar respuesta de su fe. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. Bueno, pues eso es un poco lo que hizo Santo Tomás de Villanueva, que tuvo tres características. La primera es un hombre profundamente formado, un hombre que amaba a Jesucristo, pero que recibió una gran formación. Un hombre sabio que supo saborear a Dios y por ello es un buen ejemplo de cristiano, sacerdote y obispo. Así lo ha confirmado esta mañana el señor arzobispo de Toledo al referirse a Santo Tomás de Villanueva, un obispo en salida que supo abandonar su palacio para estar cerca de la gente. Era un hombre muy eclesial, es decir, vivía su amor profundamente a la Iglesia. Podéis decir, ¿cómo? Pues en un momento quizás más complicado incluso que el nuestro, difícil, de muchos problemas, de muchas dificultades. Él vive en una España convulsa, con problemas, como todos. Sin embargo, es una persona que tiene claro vivir en la comunión de la Iglesia, en la comunión con el Papa. Los mártires nos enseñan que ser cristiano es tan serio que merece la pena dar la vida por Cristo. Así lo ha expresado en su homilía el señor arzobispo de Toledo al referirse a la figura del beato don José Sala, cuya reliquia preside el altar mayor de esta capilla. Esa misma mañana y en la misma ceremonia se procedió a la bendición de un cuadro que han instalado en el lado del Evangelio del presbiterio y que recuerda al beato José Sala, rector del Seminario Menor que murió mártir en la persecución religiosa de los años 30. La pintura, eminentemente significativa, aspira a hacer más cercana a los internos de esta institución la memoria y la figura del que fuera un padre cercano que conocía los problemas de la casa y fue ejemplar en la humildad y en el cumplimiento del deber. Tras la celebración de la Eucaristía, el señor arzobispo de Toledo ha bendecido el cuadro del altar, en el que está representado el primer rector del Seminario Menor, don José Sala Picó. Un día de fiesta para los 48 seminaristas que han comenzado su curso aquí, y un día en el que tampoco podía faltar la cita con el deporte. Hoy es un día de fiesta en el Seminario Menor porque celebramos trasladada la fiesta de nuestro santo titular, Santo Tomás de Villanueva. Hemos tenido un torneo de fútbol esta mañana y ahora a continuación tendremos la Santa Misa que nos la preside nuestro señor arzobispo. Se da también la circunstancia que hace pocos días se cumplían los 25 años de la beatificación de nuestro primer rector, el beato José Sala. Por este motivo también el señor arzobispo en la Eucaristía va a bendecir un cuadro que hemos colocado en el presbiterio. Lavados en su sangre es el lema para este curso del Seminario Menor. El motivo es que coincide con el 25º aniversario de la beatificación de don José Sala Picó, rector del centro que murió mártir en 1936. Dos años después del malogrado desprendimiento de una pieza de la cornisa, este pasado martes se presentaba e inauguraba la restauración que se ha llevado a cabo en el campanario de la catedral
y que ha contado con una inversión de más de 1 millón de euros que ha costeado íntegramente el Cabildo Primado. El acto, que presidió el arzobispo primado, tuvo una primera parte en una comparecencia en la sala capitular de verano y una segunda a los pies de la soberbia estructura de casi 100 metros de altura. Cual mástil de un velero que guía y conduce a todo aquel que hasta ella se acerca. Con esta imagen ha querido significar el deán de la Catedral de Toledo el valor icónico de la Torre del Aseo, cuyos trabajos de restauración han sido presentados. Una construcción única para un templo referencia en el mundo por su valor patrimonial y su trascendencia espiritual. Torre que se alza, guía y conduce. Ojalá este acto sea el inicio de un viento que nos impulse en unidad y trabajo hacia un futuro mejor y que sea también un signo del solidario esfuerzo de todos para que entre nosotros nadie quede, como dice e invita a hacer el Papa Francisco, descartado, nadie quede al descubierto. Tras casi 18 meses de trabajo que han supuesto una inversión superior al 1 millón de euros, costeada íntegramente por los fondos del Cabildo de la Catedral Primada, la torre vuelve a mostrarse como la vieron sus primeros constructores. Una inversión realizada en este patrimonio que la Iglesia ofrece a toda la sociedad y que simboliza el compromiso con una ciudad, Toledo, y el empuje y la esperanza que tiene que hacerse realidad en estos tiempos de crisis. La crisis significa crecimiento. Vamos a crecer y vamos a procurar, en este sentido, dar también una esperanza a esta sociedad desesperanzada y desalentada, que, por supuesto, saldremos, si Dios quiere, porque nosotros contamos, por supuesto, con la ayuda de Dios, pero también con la colaboración de todos los que hemos hecho posible, se ha hecho posible esta realidad. En este acto de presentación de las obras, el Cabildo ha querido manifestar su recuerdo y gratitud a todos los que han intervenido en este proyecto, teniendo un recuerdo emocionado a quien fuera arquitecto del Templo Primado durante más de 20 años, don Jaime Castañón, que dirigió el proyecto y las obras hasta poco antes de morir por coronavirus el pasado mes de abril. La restauración de la Torre Campanario ha sido ocasión para que, ya que tocaba revestirla con 22 pisos de andamios, hacer un diagnóstico completo de la estructura que, como se ha visto, presentaba diversas patologías, a pesar de que aparentaba un buen estado de conservación. Más allá de la última intervención de comienzos de los 90, se evidenció finalmente la necesidad de una urgente restauración para aliviar los efectos del paso del tiempo y del clima en una construcción que tiene ya más de 500 años de antigüedad. Se cumplirán 2 años del desprendimiento de una piedra de la cornisa de la Torre de la Catedral. Era el 14 de octubre de 2018. Tras la rápida intervención de los bomberos, el Cabildo se reunía de forma urgente para encargar una inspección pormenorizada de las fachadas y cornisas de la torre. En un primer informe se comprueba ya el avanzado estado de deterioro de algunos elementos, fracturas, grietas y fisuras en los sillares y deterioro de otros elementos de forja. Una situación que hace necesaria una actuación integral y urgente cuyo coste asume íntegramente el Cabildo. No será hasta mayo de 2019 cuando el Ayuntamiento de la ciudad concede la licencia de obra. En ese momento comienzan las obras, cuyo primer paso fue la instalación de un andamio que durante meses ha transformado la imagen de la Torre de la Catedral. Los trabajos se han prolongado hasta la primera semana de este mes de octubre y tuvieron que ser parados con ocasión de la promulgación del decreto de estado de alarma y adaptarse a las nuevas normas higiénico y sanitarias y de seguridad provocadas por la pandemia. Han sido casi 18 meses de trabajo con los mejores profesionales, utilizando los mejores medios para realizar esta restauración integral, la primera en este siglo XXI. Se ha seguido el principio de mínima intervención y máximo respeto por los materiales y técnicas originales. Los elementos más deteriorados han sido consolidados, limpiados y protegidos, mientras que los que se encontraban en buen estado se han limpiado y protegido. Una vez finalizados estos trabajos quedan pendientes más obras, la fachada sur o el transparente, que suponen un esfuerzo económico que en el momento actual el Cabildo no puede asumir. La gente debe entender que muchos de los dineros son aportaciones, no solamente
la catedral tiene todo este dinero para poder invertir, son ahorros, son gente que ayuda, gente que interviene, y es bastante importante para poder continuar conservando una gran catedral como es la Española. Dentro de 6 años, en el 2026, se cumplirán 800 años del comienzo de la construcción de esta SEO toledana, una obra de arte universal donde la belleza se pone al servicio de la evangelización. La Santa Sede anunciaba el pasado sábado el nombramiento de otro sacerdote de nuestro presbiterio diocesano, don Justo Rodríguez Gallego, obispo auxiliar de la diócesis argentina de Zárate-Campana. A ambos lados del Océano Atlántico sabemos de la capacidad de servicio y entrega del padre Justo Rodríguez, así como su compromiso con los más desfavorecidos. Las instituciones de la archidiócesis han colaborado con el recién nombrado obispo en sus proyectos misioneros y sociales de la Fundación Tupambae. Y el Papa Francisco ha nombrado al padre Justo Rodríguez, sacerdote diocesano, obispo auxiliar de la diócesis de Zárate-Campana, en Argentina. Hasta ahora era vicario general de esa diócesis y se le ha asignado la sede titular de Nomento. Don Justo Rodríguez nació en Don Benito el 29 de noviembre del 54. Fue ordenado sacerdote por el cardenal don Marcelo González Martín en el año 80. Tras su ordenación llegó a Argentina a través de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Fue director espiritual del Seminario Diocesano de Zárate-Campana y tras unos años en Toledo, donde trabajó en la pastoral juvenil y como párroco, regresó a Argentina en 1997. Desde entonces ha desarrollado diferentes labores pastorales, entre ellas la creación de la Fundación Tupambae, que está dedicada a la promoción social, educativa y laboral de personas en riesgo de exclusión. Una labor a la que siempre ha contribuido la Archidiócesis de Toledo. También nos encontramos con situaciones pues muy difíciles, ¿no?, de pobreza material y las consecuencias de la pobreza material, ¿no?, que es que las personas pues están muy rotas, ¿no?, en todos los sentidos. Bueno, la Fundación apunta a eso. Tenemos desde un comedor, es decir, la atención primaria elemental, hasta todo un proceso, todo un programa de escuela no formal en que enseñamos a los chicos que aún estando escolarizados a veces no saben leer y escribir. La Archidiócesis de Toledo ha manifestado su alegría por este nombramiento que viene a consolidar la dimensión misionera de la diócesis y a profundizar los lazos de hermanamiento entre las dos iglesias. Va camino de 2 semanas que el Papa Francisco firmaba su última encíclica, su tercera y última encíclica, Fratelli Tutti. Nos parece que 15 días han sido más o menos el tiempo suficiente para que todos hayamos podido leerla, completarla la mayoría y para poder tener un primer análisis, acaso un poco somero, pero una primera opinión sobre este texto que por otra parte parece que ha pasado un poco desapercibido. Para que nos acerque el texto pontificio, la encíclica, nos brinde su opinión y nos diga un poco los asuntos que tal vez más podían interesarnos, tenemos esta noche con nosotros a Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Colaborador nuestro en otros programas y que formas parte de algunos grupos de reflexión que tiene nuestra delegación de Apostolado Seglar, como el Grupo Polis o el Grupo Areópago, ¿verdad? Exacto. Y además escritor y editor. A menudo me dicen: ¿cuándo le vas a preguntar a Miguel Ángel Martínez que te hable del célebre No te daré mi voto, de su novela No te daré mi voto? ¿De cuándo es la novela? Pues del 2009, ha pasado ya más de 10 años. Bueno, pues algún día tendremos ocasión de hablar de su tarea como editor y como escritor, que es muy amplia. Pero vamos a hablar hoy del texto de Fratelli Tutti. ¿Ha conseguido acabársela? Sí, claro. Quiero decir que a mí me costó un poco el último tramo, si se le ha leído el tirón. Creo que hablar de un texto sin leérselo es muy arriesgado, ¿no? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué impresión le ha merecido la Fratelli Tutti? Bueno, pues yo creo que por un lado tiene la valentía de tocar temas que creo que son difíciles, que son necesarios y muy actuales, pues todo el tema de la trascendencia de las relaciones humanas más allá del entorno cercano,
cuando hablamos de relaciones entre personas alejadas culturalmente, geográficamente, de países distintos, pues tenemos que tocar temas como la inmigración, el problema del diálogo entre países, la reconciliación entre países que han estado en guerra, la política internacional, con qué criterios se hace. Yo creo que son temas que hoy en día son de una actualidad tremenda, de una importancia tremenda, pero que el día a día de los países van relegando como a un segundo plano y no se acaban de enfrentar, cuando algunos de ellos pues, son tremendamente escandalosos y los tenemos a la puerta de casa o incluso dentro. Se trata de, por tanto, un elenco de asuntos eminentemente sociales. Por eso, valorando cómo presentarla aquí a través del canal diocesano y de Radio Santa María, dijimos, pues tiene que ser alguno de los grupos, algún seglar que se dedique a la reflexión sobre temas sociales. Se tratan de un elenco de temas sociales. Sí, sí, y yo ahí creo que es bueno apuntar el peligro que tenemos con la palabra social, que es una palabra un poco ambivalente. Sí. Y que creo que tenemos que tener un poco de cuidado siempre que lo tratamos, ¿no? Porque en ambientes de iglesia, social siempre se ha entendido como lo que trasciende lo individual, lo que se refiere a la sociedad, algo que va más allá del círculo íntimo o incluso de la persona como individuo y que lo necesita para desarrollarse. Sin embargo, en el ambiente político-económico, social, muchas veces se refiere a la justicia distributiva. Entonces se habla de políticas sociales, claro, por ejemplo, cuando se quiere hacer relación a la justicia distributiva, cuando todas las políticas son sociales, desde el punto de vista cristiano, el concepto cristiano de social, porque no hay políticas individuales, todas son sociales. Entonces, efectivamente son temas sociales, pero con este concepto que dentro de la Iglesia damos a la palabra social, que es relativas a la sociedad en su conjunto. Distribuida en 8 capítulos. Al principio, cuando uno la inicia, tiene la impresión que va a utilizar la pedagogía activa, el ver, juzgar, actuar, porque el primer capítulo es sobre todo pues una especie de visión del panorama de este momento, el panorama internacional, una visión sociológico-cultural del momento presente, con sus luces, pero sobre todo con sus sombras y sus peligros. ¿Qué le pareció este primer capítulo, esta especie de...? Hombre, la verdad que sorprende. En la tradición de los documentos desde el Concilio Vaticano II, normalmente todos empiezan con las luces y las sombras. Sí. Y yo creo que este documento a mí me sorprendió bastante porque las luces no aparecen hasta el final, o sea, sí, las deja para después. De hecho, no solo habla de las sombras, sino habla de las densas sombras. Densas. Que también es un poco... Entonces, eso, la primera parte, en principio me sorprendió. Luego también creo que ese análisis es muy polémico. Y creo que es una de las cosas que creo que esta encíclica creo que es una dificultad para ir a los otros temas. Porque va a poner a mucha gente en ese primer análisis en prevención, en un estado de defensa, que le va a impedir luego tratar los temas como debería. Yo creo que esa parte quizá no ha sido bien valorada el efecto que podría tener y creo que presenta alguna carencia desde mi punto de vista. Se puede detectar algún sesgo, ¿verdad? En la manera, en sí, el elenco de cosas que se eligen y en la manera de abordarlas. Hombre, también yo creo que desde el punto de vista nuestro tenemos que encarar la lectura con una visión humilde. Y quiero decir con esto que nosotros no somos el centro del mundo. Que el Papa hable español y viva en Roma no significa que tenga la perspectiva europea que tenemos nosotros. Él viene del otro extremo del mundo, donde ha vivido una situación muy diferente de la que hemos vivido nosotros. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser más comprensivos a la hora de entender que no es un documento que escriba principalmente para nosotros, desde el punto de vista de nuestra perspectiva cultural. Sí, es para nosotros, por supuesto, es para toda la humanidad, lo que el Papa dice en el texto, ¿no? Que está escrito es para toda la humanidad. Pero la perspectiva del locutor sí, es muy diferente de la nuestra y eso hay que tenerlo en cuenta, valorarlo. Y yo creo que eso es un ejercicio de humildad que como venimos acostumbrados a que los papas son europeos, y pues hay que tenerlo en cuenta.
y que el tono muchas veces de muchos documentos es eurocéntrico, lo que comenta. Claro. Lo hemos visto anteriormente en algunos documentos no necesariamente pontificios, sino en documentos que aspiran a ser universales, como algún catecismo. El DOCAT alguna vez sí que, pues no sé si fue usted, Miguel Ángel, o algún experto el que dijo, es que esto está contemplado con ojos de europeo, ¿no? Y a veces pues hay otras maneras de ver las cosas. Después hay un segundo capítulo que es un juzgar, el contemplar la realidad con los ojos de Dios. Elige él el pasaje del buen samaritano, que por otra parte es un lugar bastante frecuentado cuando se hablan de los dolores del mundo, la gente tirada en la cuneta de la vida. Él utiliza un largo capítulo para hablar de eso. Y luego 6, donde habla donde va desglosando temas, ¿no? ¿Cuál le parece más interesante? Ha dicho el de la inmigración, me parece. Sí, la inmigración es uno de los primeros grandes temas que toca. Que yo creo que para el panorama que tenemos mundial se están produciendo una serie de movimientos, muchas veces llevados por guerras o por situaciones, desastres naturales o simplemente por desequilibrios económicos, que como no se haya producido en muchísimos siglos. Esto parece un poco lo de después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Que sí. Nos cuentan ahí que los pueblos iban de un lado para otro, sin naciones y sin fronteras. Entonces es un problema tremendo y aquí ya tienes que analizar cada uno personalmente o en su entorno esto cómo está abordando. Yo creo que desde el punto de vista europeo pues la respuesta no es satisfactoria y yo creo que eso es algo que a la Iglesia europea y a los cristianos nos tendría que quitar el sueño, porque realmente no estamos dando una respuesta adecuada. Y es una respuesta muy compleja, es un tema muy complejo. Entonces, creo que es uno de los temas que vale la pena reflexionar. El Papa apunta una serie de actitudes, pero no llega a dar soluciones, no es su papel. Entonces, yo creo que ahí hay que ir más allá. Yo también echa un poquito de menos que apuntara también actitudes respecto al conflicto que se produce cuando... porque creo que a lo mejor plantea un escenario muy utópico y hay conflictos que hay que resolver y esa parte no está resuelta en la encíclica. A lo mejor nos toca a nosotros resolverla, pero ¿qué ocurre cuando la inmigración produce delincuencia o produce paro o produce tensiones? Eso es real y también hay que resolverlo y no pueden pagar justos por pecadores. Hay que separar ahí el trigo de la paja. ¿Qué pasa con los estados fallidos, que son una de las causas de la inmigración? ¿Qué se puede hacer con ellos? Hay que hacer ¿Es válida una intervención militar en un estado fallido? ¿Tiene la diplomacia capacidad de mover voluntades en un estado fallido cuando no tienes un interlocutor, sino que es una serie de señores de la guerra los que manejan un país? Creo que son preguntas que han quedado ahí un poco pendientes, pero que indudablemente el atacar el tema te encara con ellas. Y en esa parte yo creo que es necesaria. Uno de los asuntos que más pronto levantaron ampollas, sobre todo para los que la leyeron, ha sido un poco a vuela pluma por encima, es el asunto de la propiedad privada y el asunto de cómo el enfoque que él hace del liberalismo. A mí me recordaba un poco a cuando San Juan Pablo II no estaba yo ni ordenado todavía, cuando él hablaba de capitalismo salvaje, que tampoco fue muy bien comprendido porque parecía que era una crítica contra nuestro sistema económico. Y sin embargo, pues ahora también ha sufrido no pocas incomprensiones, o por lo menos ha sido difícil de entender. ¿Cómo ha visto él cómo se aborda ese tema que él propone de la propiedad privada al servicio común? Yo creo que el problema es que da la impresión cuando lees el texto que el Papa tiene en mente una sociedad donde solo hay ricos y pobres. Y indudablemente en la sociedad hay ricos y pobres, pero no solo ricos y pobres. Y en nuestra sociedad, en Europa o en Norteamérica, afortunadamente tenemos una importante clase media que está entre la riqueza del que no tiene límites, donde el dinero no es un límite para su estilo de vida, y la pobreza del que no tiene dinero suficiente para las necesidades básicas.
hay ricos, hay pobres, pero también hay una importante clase media. Esa clase media no se ve reflejada en lo que dice el Papa. Y cuando el Papa habla con términos contundentes de que el destino universal de los bienes es prioritario frente a la propiedad privada, que en un escenario de solo ricos y pobres, claro, pues creo que es fundamental entender esa jerarquía. En una situación con clase media, en una sociedad con clase media, es más complicado de entender, hay que matizarlo mucho más. Sí. Y yo creo que un ciudadano de clase media, cuando lee el punto este que cita el Papa de la propiedad privada, que déjame recordar el punto, es... Entorno... Creo que... No recuerdo muy bien así de memoria. Sí, bueno, ahora no lo encuentro. Pero cuando lees ese artículo polémico, una persona de clase media puede entender que los bienes que ha conseguido con muchos años de esfuerzo, claro, se le pueden ser arrebatados porque alguien que no ha pasado ese proceso de esfuerzo siente necesidad de ellos, sí, incluso una necesidad imperiosa. Y ahí se nos viene a la mente pues, el tema de los ocupas, o otros tipos de delincuencia, ¿no? Sí. Entonces, el problema de cómo realmente concilias esos dos principios es complicado. Y tal y como lo expresa el Papa, una persona de clase media que ha conseguido su propiedad a base de un gran esfuerzo se puede sentir muy atacada. La expropiación forzosa, me refiero, por parte de... Claro. Luego, otro aspecto también que va a ser muy polémico y que tiene que ver con esto, es que en la tradición europea y norteamericana, que vivimos una democracia liberal, con una separación de poderes, un sufragio universal, unos principios que lo que buscaban, y ese es el origen del liberalismo político, es limitar los poderes del Estado. Estamos pensando que esto viene de las monarquías absolutistas, ¿no? Sí, sí. Limitar los poderes del Estado frente a los poderes de los ciudadanos, frente a las capacidades de los ciudadanos, y que ha servido de marco institucional, y además de que se pone incluso como ejemplo, incluso dentro de la misma encíclica, como ejemplo de prosperidad, el atacar el liberalismo económico de una forma totalmente sin ningún tipo de perdón, porque tal y como se pone en la encíclica, no deja prácticamente grietas para reconciliarle, pues al ciudadano que vive esa situación le hace sentir que lo que le deja la puerta abierta a que el Estado controle todo. Claro. Y eso va a producir una fuerte prevención frente a esta encíclica también, como ya produjo otras anteriores, en relaciones, pues, sobre todo en los países con mayor cultura liberal. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, es el primero, y también muchos círculos europeos. Cuando dentro del liberalismo europeo ha habido opciones que han llenado el liberalismo con categorías morales que prevenían los peligros que apunta el Papa, que tiene al final el liberalismo económico, y es que el dinero sea el único valor. Y hay ejemplos claros en las democracias europeas, en la democracia cristiana, en el ortoliberalismo en el centro europeo, que han sido fuentes de prosperidad. En eso también se nota que lo está contemplando o lo está redactando alguien que contempla la realidad con los ojos de alguien que viene del cono sur, ¿no? Que viene de... Claro, yo creo que ahí hay que abrir un diálogo con el texto, intentar entender sus circunstancias, y creo que hacer un ejercicio también de analizar nuestras circunstancias. Otro tema que también a lo mejor puede costar entender es cuando habla de los populismos y de la cultura popular, porque aquí populismo le damos una consideración eminentemente negativa y el texto al final no acaba uno de saber si pretende redimirlo. ¿Cómo recuerda ese pasaje?
Sí, yo creo que también choca mucho nuestra visión del populismo. Para nosotros el populismo es un sistema político donde aprovecha el suministrar beneficios a las clases más populares inmediatos a cambio de atrapar un voto. Si tú consigues dar grandes beneficios a una mayoría de población que tiene una necesidad muy grande, acabas comprando el voto. Esa compra de voto dando una satisfacción inmediata es lo que entendemos aquí como populismo. Y se nos viene a la cabeza dos tipos de populismo. El populismo más, digamos, de derechas, Sí. que, por ejemplo, ante una situación de miedo o de un ataque o de una amenaza, pues te doy la seguridad de defenderte, de que te vas a defender y yo salgo como defensor. Eso puede ser una forma de populismo. Te doy algo fácil, pero a cambio me tienes que sostener mi voto. Y a un populismo de izquierda donde, amparándose en el desarrollo de una sociedad del bienestar, acaba siendo una sociedad de la captación, sí, donde además por beneficios sociales capto a un segmento de la sociedad que no alcanzaría por sus medios eso de otra manera que votándome a mí. Y si votas al otro te lo van a quitar. Esa dinámica es la del populismo de izquierdas. Hay que entender también la perspectiva argentina del Papa. Y yo creo que ahí, claro, cuando una persona que viene de la alternativa entre un planteamiento peronista, claro, que se parece mucho a lo que puede ser un ejemplo de populismo desde nuestro punto de vista, y unas dictaduras militares atroces, pues indudablemente el peronismo es una liberación. Luego también habla del marco internacional, una especie de alegato a las Naciones Unidas o al diálogo internacional que será necesario en este momento donde está puesto en tela de juicio todos estos foros de diálogo entre las naciones, porque parece que han envejecido mucho más rápido de lo que parecía. Son instituciones que tienen menos de un siglo, menos de 100 años, porque la mayoría de ellas, la mayoría de estos foros de cualquier o de sociedades supranacionales son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellas. No sé si alguna es anterior, como la FAO, pero sí que es verdad que han envejecido mucho, han sido puestas en tela de juicio y el Papa aboga pues por recuperar el diálogo internacional, rejuveneciendo o revalorizando este tipo de foros. Sí, yo creo que ese aspecto es muy importante porque el papel de la ONU en los últimos años se ha descafeinado totalmente. De hecho, ahora mismo a cualquier persona por la calle le paras y le preguntas quién es el secretario general de la ONU y nadie lo sabe. Es verdad. Cuando hace unos años era un personaje que tenía un peso importante en la opinión pública internacional. Sí, sí. En la ONU ya no se discuten los temas, se discuten en otro tipo de foros, se Claro. discuten en los grandes encuentros de las naciones más poderosas del mundo. Sí. O Davos o todos estos foros. Efectivamente, que se entonces esas instituciones que habían nacido con un espíritu de construir una humanidad, con unos valores comunes, pues está languideciendo. Y me parece uno de los temas importantes de la encíclica el pedir, alimentar ese concepto de humanidad que comparte ciertos valores, manteniendo la pluralidad de cada país y de cada nación y de cada cultura, pero nos ponemos en común en que hay algunos valores, y ahí está la Declaración de Derechos Humanos, que tienen que ser preservados por todos y que tiene que haber unos organismos capaces de promoverlos y sancionar su incumplimiento. Y hoy en día esas instituciones pues han perdido su sentido. Cierto es que la ONU tenía un vicio fundacional importante. Sí. Declaraba por un lado que todos los seres humanos eran iguales ante la ley y tenían la misma dignidad, y por otro lado a ciertos países se reservaban un derecho de veto frente a las decisiones de la ONU. Claro. Pues a lo mejor es hora de cambiarlo, para que la ONU sea realmente un entorno de gobierno internacional. Es cierto que de un tiempo a esta parte, desde Estados Unidos, que fue padrino, el gran padrino de muchos de estos foros internacionales o de estas organizaciones supranacionales, pues ha empezado a manifestar bastante desapego,
Me refiero sobre todo en esta administración Trump, por la Organización Mundial de la Salud, por la OTAN también, que Estados Unidos mantiene cierta diferencia con la manera en la que se reparten los gastos, y por todos estos foros internacionales. Algunos han intuido en la encíclica una especie de intención o una especie como de mensaje para la población de Estados Unidos, ahora que están en un momento electoral. Miguel Ángel, ¿ha percibido esa sensación o cree que eso es...? No, hay una pequeña referencia al tema de cómo la inmigración latina pues aporta valores a la sociedad americana. Eso yo es la única referencia que he encontrado y me parece bueno que dentro del entorno en el que está hecha se podría ampliar con la irlandesa, la afroamericana, porque Estados Unidos es un país construido con inmigrantes. Claro. Y de hecho es un caso, creo que como nación, Estados Unidos es un caso muy interesante de cómo el origen de cohesión, la cohesión como país de Estados Unidos no vino por un tema racial o por un tema de un origen étnico, ni siquiera por una historia pasada muy especial, porque es un país prácticamente que se construyó en un folio en blanco, y lo que le une son argumentos pues más de respeto a la ley, de valores comunes, valores de libertad. De la Carta Magna de Estados Unidos pues es entendida como una referencia continua a la que se vuelve continuamente para resolver conflictos, y en ese sentido es lo que te comentaba antes, es un ejemplo de democracia liberal, porque lo que siempre, y eso le da su carácter muy especial como país, han rechazado la tutela del Estado por beneficiar en la iniciativa individual. Y en otras circunstancias, en Europa, por ejemplo, no es así. El balance está un poco para el otro lado. Bueno, pues para gusto están los colores. Yo creo que está muy bien que haya diversas interpretaciones y que se vea si funcionan. Sí que es verdad. Y ahora que, algo que apuntaba, que ahora que en España parece que se está volviendo muy quebradiza la separación de poderes y el régimen más o menos normativo, pues muchos ponen los ojos en la Constitución de Estados Unidos, que es muy general, ¿verdad? Es muy general, pero parece que es un soporte muy amplio para la manera de entender las relaciones entre las personas y las relaciones entre los poderes públicos. Y por ir acabando este elenco de asuntos que tal vez puedan dificultar la comprensión al que se acerque al texto, que por supuesto invitamos a todos. Es un texto pontificio y todos estos textos nos merecen no solamente consideración, sino lectura. El tema de la memoria y el perdón, que también el Papa lo aborda. Se menciona la Shoah, con una referencia en un guiño muy a los hermanos judíos. Se menciona también una efeméride reciente, que es Hiroshima y Nagasaki, y se habla de perdón sin perder la memoria, pero al servicio de la reconciliación. ¿Y eso cómo cree que tiene que entenderlo nosotros, que estamos también en ese caldo, ¿no? En el caldo de la memoria? Bueno, yo creo que el Papa se refiere a conflictos más recientes que los que nosotros estamos un poco aquí artificialmente discutiendo, ¿no? Sí. Me parece a mí. Hay que tener en cuenta también la historia argentina, que es la que el Papa trae, donde pues, ha habido unas dictaduras militares terribles. Recordemos las escenas estas que narraban de los aviones tirando gente al mar. Y claro, esos eran compañeros, seguramente compañeros de instituto probablemente del Papa, ¿no? Yo creo que también se refiere a grandes conflictos latinoamericanos. También tenemos la historia de Colombia, pues que a todos nos preocupa porque no acaba de avanzar, de resolverse satisfactoriamente. Entonces yo creo que se refiere más a ese tipo de conflictos, aunque los principios que plantea pues son válidos para todo el mundo, ¿no? Y ahí pues hay que saber ser capaz de equilibrar la memoria para recordar las cosas que se han hecho mal y que no hay que repetir nunca, y el perdón, porque las personas
tienen, la misericordia te hace olvidar el pasado, en cierto sentido, olvidar la culpa. No olvidas lo que se hizo, pero sí olvidar la culpa. Y ese perdón, sin ese perdón no se puede construir el futuro. Yo creo que ese equilibrio es muy importante y muy oportuno, porque conflictos en el mundo no faltan y los que estamos generando. Pues ahora mismo hay una guerra en Armenia y tenemos unas tensiones tremendas. Hay tensiones en fronterizas, está el mar de China, está Turquía con Grecia. Que no estamos hablando de un hipotético conflicto, estamos hablando de cosas que están ocurriendo. Todo el problema de Oriente Medio, por ejemplo, todo. No estamos hablando de una guerra que ocurrió hace 70 años. Bueno, hay otros temas que ya yo creo que abordó no en Magisterio Pontificio, pero sí la pena de muerte, la guerra. Bueno, es un elenco de temas muy amplio, que es lo que hace el último tramo del documento, lo hace un poco lento en la digestión. Usted como editor, Miguel Ángel, si hubiese quedado en sus manos el original, si el Papa hubiese confiado la edición de la encíclica a la editorial Trévedes, usted como editor, ¿qué le hubiese recomendado si hubiese tenido oportunidad? Hombre, es una buena pregunta, porque el editor tiene que defender al lector frente a las ideas un poco a veces egocéntricas, por decirlo así, o la perspectiva del escritor, que ve su punto de vista, y también tiene que defender al escritor frente a la incomprensión del lector, ¿no? Entonces, tiene que ayudarle a entrar. Yo creo que hay afirmaciones contundentes que no ayudan al diálogo, porque creo que son injustamente descalificatorias dentro de la encíclica. Yo estoy seguro que el Papa no lo ha escrito eso con mala intención, ni mucho menos. O sea, creo que acusar al Papa de que es un provocador, que es un comunista, o que me parece, o que no tiene fe, me parece que son cosas peregrinas. O sea, pero sí que creo que había que cuidar un poco también cómo se va a entender desde el punto de vista del lector de cada una de las perspectivas diferentes que van a coger esta encíclica. Y ahí incluso yo creo que está indudablemente fuera del mundo cristiano, pues a ver cómo se va a entender esto, porque este documento está escrito con la vocación de que sea leído por cualquier persona, sea tenga la fe que tenga, pero también dentro del mundo cristiano, y cómo se va a interpretar. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de salvar esos obstáculos y quizá tenemos que hacer un esfuerzo para hacerlo. Hay uno de los capítulos también de los temas que toca, que es el del diálogo. Creo que es una buena oportunidad para poner en práctica lo que propone, ¿no? Y yo creo que es algo, además, justo en el plan pastoral de este año, creo que entra muy bien, ¿no? Pero hay una nota en el punto 203, por ejemplo, que dice: en un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia. Yo creo que este es el espíritu con el que habría que abrir círculos de diálogo en torno a estos temas, porque habrá gente que sienta que este texto le ataca. Y habrá otros que sientan que este texto por fin dice lo que hay que decir. Y yo creo que no es una cosa para tirárselo a la cabeza, sino es una oportunidad para abrir una mesa de diálogo y decir, bueno, ¿y tú por qué piensas eso? ¿Con qué perspectiva? ¿Con qué experiencia? ¿Qué es lo que te ha pasado para que eso...? Y déjame que te explique mi punto de vista. Porque dialogar es sobre todo entender al otro, no soltar mi discurso. Muy bien. Don Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por habernos desmenuzado un poco esta parte tan de digestión lenta, decía yo antes, de esta encíclica del Papa. Bueno, cuando ya acabe el Misterio Perlin, que creo que lo tiene a punto de editar, pues ya en vez de llamarle con deberes o con tareas, pues que nos hable un poco de lo suyo, de su libro, de la editorial y de todo más. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. A vosotros.
Los salmos no son textos nacidos de una forma artificiosa en una mesa de trabajo, sino que son invocaciones a menudo dramáticas que brotan de la vida, de la existencia. Para rezar con los salmos basta con ser lo que somos, dijo el Papa Francisco en la audiencia del pasado miércoles, en la que continuó su reflexión sobre la oración cristiana. El Papa presentó el libro de los Salmos, un texto compuesto solo de oraciones que nos enseña a rezar a través de la experiencia del diálogo con Dios y que ha sido hogar de innumerables orantes. Queridos hermanos y hermanas, en la Biblia encontramos el libro de los Salmos, que está compuesto solamente de oraciones. Nos enseña a rezar a través de la experiencia del diálogo con Dios. Al leer los Salmos aprendemos el lenguaje de la oración y encontramos en ellos la palabra de Dios que los humanos usamos para comunicarnos con Él. Los salmos son invocaciones, a menudo dramáticas, que brotan de nuestra existencia. Rezando con ellos, el sufrimiento se transforma en pregunta. Entre las muchas preguntas hay una que está siempre presente. ¿Hasta cuándo? Es un grito que surge de la enfermedad, o de la persecución, o de la muerte. Cuando la oración se hace pregunta, ya es camino y principio de salvación. El sufrimiento es algo común a todos, creyentes o no creyentes. En el Salterio el dolor se convierte en relación, un grito de auxilio que espera ser escuchado por un oído atento. Ante Dios no somos extraños ni somos números. Nos conoce a cada uno por nuestro nombre y nuestros dolores son sagrados para Él. En la oración nos basta saber que el Señor nos escucha. En ocasiones los problemas no se resuelven, pero los que rezan saben que muchas cuestiones de la vida quedan sin una solución. Sin embargo, siendo conscientes de que Dios nos escucha, todo se vuelve más llevadero. Si permanecemos en relación con Él, ante nosotros se abre un horizonte de bien y de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, maestra de oración. Que a través de su intercesión y ejemplo podamos descubrir la oración como ese trato de amistad, como afirmaba ella, con quien sabemos que nos ama. Estando con Dios, nada podrá turbar ni espantar, pues solo Dios basta. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Ya saben que este domingo los cristianos celebramos el Domum, el día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Este año, bajo el lema «Aquí estoy, envíame», quiere recordarnos que la misión tiene desde su origen la dinámica del envío. Jesús envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio a todas las gentes. La historia de la Iglesia se ha tejido con envíos de personas que, desde sus comunidades, han salido a anunciar a Cristo con obras y palabras, formando nuevas comunidades. Esta imagen no se repetirá este año. Las huchas del Domum no podrán salir a la calle con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, y más que nunca, nuestros misioneros y la actividad de la Iglesia en 1.115 territorios de misión necesitan de nuestro compromiso, pero también de nuestra oración. Preocupados porque sabemos, y esto es objetivo, que va a bajar económicamente o van a bajar económicamente las colectas, etc. Bien, es una preocupación normal de los delegados, directores, de los empleados de las delegaciones, porque pareciera que todo está hecho en tanto en cuanto hagamos más actividades, pues más recaudación. No es verdad. Necesitamos más oración. Esto es lo primero. Oración por nuestros misioneros. En 35 países diferentes trabajan los 131 misioneros de nuestra archidiócesis, que en estos tiempos difíciles tampoco han sido ajenos al coronavirus. Ellos han tenido que emplear sus fondos o pedir donativos para poder comprar respiradores o simplemente para dar de comer a la gente que se muere de hambre con las ollas vecinales.
hombres y mujeres que lo han dado todo en esta pandemia y que no solo necesitan de nuestros donativos, sino también de nuestras manos. ¿Dónde están los sacerdotes jóvenes que debieran tener una generosidad absoluta para ordenarse y decirle al obispo, mire, yo quiero dedicar unos años de mi vida a la misión? Es posible que meta la pata 3000 veces, ahora que soy muy joven, pero ahora que puedo, ahora que tengo fuerza, ahora que tengo coraje, ahora que tengo valor, ahora que tengo salud, disponga usted de mí para trabajar en Moyobamba, en Lurín o en otros sitios. Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones bajo el lema Aquí estoy, envíame. Y en nuestra diócesis el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa a las 12 del mediodía en el monasterio de Guadalupe, con motivo de su año jubilar. La celebración podrán seguirla en directo en Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Y para los que no quedaron suficientemente satisfechos con la primera peregrinación virtual a Guadalupe, las Obras Misioneras Pontificias nos invitan a participar en la primera carrera virtual solidaria. Ya que este año no podrán salir niños con huchas por las calles, se nos sugiere participar en esta carrera, para lo que debemos inscribirnos en la web del DOMUN, comprar su dorsal por 5 € y elegir un equipo y una distancia a recorrer. Además, se nos invita a los participantes a compartir nuestro dorsal y nuestra carrera en redes sociales. Y las Obras Misionales Pontificias lanzan la primera carrera virtual por el DOMUN. Con ella colaborarán con las misiones y con los misioneros. Esta iniciativa es una de las principales novedades de la jornada del DOMUN de este año. En esa carrera nos podemos inscribir todos, unos para caminar y otros para correr. Podemos inscribirnos en la página web omp.es. Dar nuestros datos, nos enviarán un dorsal y un diploma de haber participado y hacemos una donación, o bien por tarjeta bancaria, o por Bizum, o por cualquier otro medio de pago. El donativo para poder participar en la carrera virtual son 5 €. Desde Obras Misionales Pontificias recuerdan que con lo recaudado podrán continuar haciendo posible su misión evangelizadora y de promoción social en todo el mundo. Toledo Diócesis Misionera es el tema de la reflexión semanal del señor arzobispo para Padre Nuestro de este domingo. En el breve escrito, el prelado recuerda que una iglesia que se cierra y no se abre a las misiones muere por falta de fe y esperanza. La dimensión misionera es esencial en la vida de la iglesia, tal y como decía don Marcelo, al que recuerda don Francisco en su escrito. Ante la cita del DOMUN, el arzobispo nos anima a ser generosos, porque las misiones son una de las muchas urgencias que se nos ponen por delante. En su escrito semanal para Padre Nuestro, el señor arzobispo de Toledo reflexiona sobre la Jornada Mundial de las Misiones, que celebraremos el próximo domingo. Y recuerda al cardenal González Martín, cuando señalaba que la dimensión misionera es esencial en la vida de la Iglesia. Asegura que son muchos los misioneros de nuestra diócesis que han escrito en este tiempo de crisis sanitaria, compartiendo las necesidades y la carencia de medios para evangelizar. Y ante la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, pide que nuestra generosidad no esté en crisis, pues todos somos misioneros y debemos dar respuesta de nuestra fe, en este mundo que necesita más que nunca del amor redentor de Jesucristo. Ante las cartas que ha recibido de algunos de nuestros misioneros, reconociendo que no tienen ni para comer, el prelado toledano hace un llamamiento para que no bajen las colectas de este domingo. Y concluye que Toledo siempre ha sido una diócesis misionera al servicio del Evangelio, llevando el corazón de Jesús a los más necesitados. Y este domingo a las 12 del mediodía el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en el monasterio de Guadalupe, acompañado por los miembros de la Delegación de Misiones con motivo del DOMUN. La celebración podrán seguirla en directo en Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Muy bien, pues hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene para darles información puntual, todo lo mejor que podamos y sepamos. Quédense ahora con lo más selecto de nuestra programación. Cuídense mucho, hasta la semana que viene, que sean felices.